Hoy he querido trasladar a los colegas del Consejo Europeo el que el Gobierno de España ha decidido no participar a la llamada Junta de Paz. Agradecemos la invitación, pero declinamos el participar en esa junta propuesta por la Administración estadounidense. Lo hacemos sobre todo y fundamentalmente por coherencia, por una política consistente que hemos venido desplegando por parte del Gobierno de España, también cuando hablamos del futuro de los palestinos y de las palestinas. Y por tanto lo hacemos en coherencia e inconsistencia con nuestro compromiso con el orden multilateral, con el sistema de Naciones Unidas y con el derecho internacional. Y es evidente que esta Junta está fuera del marco de Naciones Unidas y, por cierto, no ha incluido a la autoridad palestina. El futuro de Gaza y también de Cisjordania, no nos olvidemos, el futuro en su conjunto de Palestina debe dirimirlo los palestinos. Y también el futuro de su coexistencia pacífica y segura con Israel deben dirimirlo fundamentalmente Israel y Palestina en un proceso dialogado que implemente la solución de los dos estados, que permita la entrada de la ayuda humanitaria y que, por supuesto, garantice la paz entre ambos países. Esto, evidentemente, implica que España va a continuar trabajando y comprometida en un proceso de paz en el que llevamos trabajando 30 años y lo vamos a seguir haciendo junto con otros muchos socios europeos, también del conjunto de la comunidad internacional, fortaleciendo las misiones en las que ya estamos, garantizando la ayuda humanitaria y apostando por la reconstrucción, la estabilización y la seguridad de Israel y también, por supuesto, del pueblo de Palestina.